Hello, everybody, and welcome to week 4 of the... Espera, tengo que grabar esto. There we go. Lo que pasa cuando no cierro cosas. Right. Hello, everyone. Welcome to week 4 of the B1 course. Hoy vamos a hablar bastante sobre las interacciones. Vamos a hablar sobre cómo interactuamos, cómo hacemos la parte 3 y parte 4 del speaking del B1. Lo que es la interacción es mantener una conversación con un compañero. Así que con el examinador no, con el nativo no. Hablas con el compañero o la compañera. Y lo que tienes que hacer es conversar sobre una situación y lo que hay que hacer es... Hay que llegar a un acuerdo para elegir una de las opciones. Lo que vamos a hacer es ver los distintos elementos de una conversación y vamos a practicarlo. So, let's look at speaking with interactions, interactive communications, which we also call the collaborative task, part 3 and part 4 of the B1 preliminary. Remember, we have classes on Fridays at 12 to 1 and also 5 to 6. This is the 12 to 1 class that is pre-recorded, as I've said. Let's start. How should we learn to interact in English? What should we do to interact in English? The power of conversation. The idea is you need to speak and listen at the same time. Lo más normal cuando hacemos una interacción con un compañero es que disminuye nuestro nivel algo. Eso es porque tienes que hacer dos cosas a la vez. Escuchar y conversar y hablar a la vez. Es que es difícil reaccionar, sacar la información y luego producir una respuesta de nivel alto. Es que es una cosa que requiere mucha práctica. La clave es entender que cuando estamos evaluando la interacción, lo que es la gramática es lo de menos. Porque es bastante repetitivo la forma de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es limitar lo que estamos diciendo y no intentar hacerlo como si fuese un monólogo. Porque no exige mucha gramática. Simplemente tenemos que interactuar. Vamos a ver los distintos elementos que tiene una interacción, ¿vale? There are 5 different elements for a conversation. Number 1, ask and answer questions. Hay que preguntar y responder. Hay que hacer preguntas y contestar preguntas. Si no sabes formular preguntas, no hay manera de aprobar esta parte del examen. Hay que formular preguntas. Vamos a ver los distintos tipos de preguntas que hay. 2, you need to suggest options. Hay que saber distintas formas de sugerir las opciones que hay y conversar sobre ellos. 3, you need to give opinions. Hay que dar opiniones y responder las opiniones. Si das las opiniones de distintos modos, es un nivel más alto. Lo que no podemos hacer es repetir siempre in my opinion, in my opinion, in my opinion. Eso no es nivel B1. Next, you need to agree and disagree. El primer fallo que la gente tiene es siempre repiten I am agree, I am not agree. Am agree no existe, ¿vale? Así que no puedes decir I am agree. La forma I agree with you, pero es algo formal. Vamos a ver distintas formas de decir cómo estás de acuerdo con alguien. And finally, we have come to a conclusion. Llegar a una conclusión. Lo que hay que hacer es llegar a la conclusión. So, let's begin. What should you be doing? Lo que hay que hacer es separar los 5 elementos de una conversación y practicar. Después, juntas todo y mantienes una conversación. La clave es no hablar de más. Si hablas de más, es muy complicado. Cuando estamos interactuando, hablamos durante 10, 15 segundos, como mucho. Y estamos pasando. So let's say, how should you do it? Questions. There are 4 types of questions. Hay 4 tipos de preguntas que hay que hacer. Hay que practicar la formulación de preguntas. 1. Ask short questions. Hay que hacer preguntas cortas, como how about you? And you. Tenemos distintas
preguntas cortitas que podemos hacer. Así que quiero que me escuchéis y que me repitáis las preguntas cortas, ¿vale? Esto simplemente quiere decir, ¿qué opinas? ¿Y tú? So, let's go over short questions, okay? Laia, Raquel, repeat with me. And you? How about you? Repeat. And you? And you? And And you? you? How about you? How about you? What about you? what about you? What about you? Thank you. How do you see it? How do you see it? Do you see it? What's your opinion? What's your opinion? What's your opinion? What's your view? What's your view? What's view. your Yeah, what's your view? What's your view? Es como, ¿cómo lo ves tú? What's your view? Hay muchas preguntas cortas, están en el curso, así que puedes como leerlos y luego repasarlos. La clave es saber distintas formas de decir y tú, que no sea solamente and you. Porque lo hacemos mucho, hacemos un statement, una frase, luego preguntamos la opinión de la otra persona. I think it is a good idea. How about you? What about you? And you? How do you see it? Así que hay que formular preguntas utilizando preguntas cortas. También tenemos un vídeo en YouTube, Instagram sobre esto. Se llama Short Questions. Los escuchas, lo repites a la vez, practicando la pronunciación, la entonación. Right. The second type of question we have is closed questions. Closed questions are really simple. Las preguntas cerradas solo se puede contestar de dos modos. Yes o no. Empiezan por un auxiliar. Pueden ser do you, have you, would you, are you. Porque lo preguntamos y contestamos con yes I am, no I don't. Así que os voy a hacer un par de preguntas. Hay que pensar cómo se contesta. Lo que tenéis que hacer en casa, chicas, es practicar la formulación de las preguntas. Así que, Laia, si yo te preguntara, do you like learning English? ¿Cómo contestas? Yes, I'm like learning English. Good. So, yes, I do. I I like learning English. Con el auxiliar. ¿Okay? ¿Puedes formar una pregunta con do you like? Do you like do you like drink Coca-Cola? Drinking Coca-Cola. Good. Do you like drinking Coca-Cola? Y yo contesto con no, I don't. I don't like drinking Coca-Cola. Así que es fácil. Formas la pregunta con el auxiliar. Si yo preguntara a Raquel, have you ever visited Madrid? Yes, I have. Good. Now ask me a question with have you ever. Have you Ever? many siblings? Okay. With have you ever. Now I could say, have you got many siblings? Say, have you got many siblings? ¿Tienes hermanos? Have you got many siblings? Yes, I have. I have got 3 brothers and 3 sisters. So I have a big family. Good. Así formulamos la pregunta con el auxiliar. La clave es practicarlo, sabiendo que el estrés está en el auxiliar. No digo, have you got siblings? Digo, have you got siblings? Do you like learning English? El estrés en el auxiliar al principio de la pregunta. Now, we also have open questions. Open questions van utilizando cualquier palabra interrogativa. Where, when, who, what, how much, how long, how often. Utilizamos palabra interrogativa en la auxiliar. Se llama open questions porque tienen múltiples respuestas. Si yo te preguntara, what is your favorite color? Me puedes contestar con uno de 1000 colores, muchos de colores. Así que puedes decir, my favorite color is blue, my favorite color is purple, my favorite color is orange. Hay tantas respuestas porque es una pregunta abierta. No es una pregunta cerrada que solo hay 2 respuestas, que yes o que no. Finally, we have question tags. A nivel B1 no hay que tener un conocimiento muy alto de question tags, pero saber algunos viene bien.
con auxiliares sencillos, como modal verbs o el verbo to be. Si quieres decir una frase, lo que decir aquí sí, aquí no, o no al final, utilizamos un question tag. Lo que no puedes utilizar es no. Así que podría decir, it would be a good idea. Wouldn't it? ¿Cómo sé que es wouldn't it? Porque it would es el auxiliar de la frase. Lo haces negativa y ya está. Wouldn't it? Puedo decir, it is easy. Isn't it? Porque it is, isn't it. Otra cosa que podemos hacer, que es muy fácil, es, en vez de utilizar el auxiliar, puedes utilizar la palabra right. En vez de no, puedes decir right. It would be a good idea, right? It is easy, right? También se puede hacer. Now, what we're going to do is practice questions and answers in the interaction. Esto es uno de los elementos de la interacción. Como mínimo, en una conversación a nivel B1 hay que hacer 2 preguntas, como mínimo. Okay? Now, let's look at suggesting. Suggesting is sugerir una de las opciones. Hay que sugerir una de las 5 o 6 opciones que hay para poder hablar las 2 sobre la opción. Podemos utilizar la frase how about, what about, what do you think about, let's talk about. Y es una forma de sugerir la opción. Así que si estamos hablando de distintos idiomas, puedo decir how about English? Or how about learning English? What about Chinese? What about studying Chinese? What do you think about German? What do you think about improving your German? Si pones un verbo con ing, porque about es una preposición. Si no, es sustantivo, sin más. So, we need to suggest the options. Es una frase hecha que aprendes y sugieres la opción. Next, opinions. A nivel B1 hay que hacer más que decir siempre in my opinion. Hay que decir otros modos. Así que en vez de decir in my opinion, in my opinion, in my opinion, utilizamos estas otras frases. I think, I reckon, I would say, it seems to me, the way I see it, I am under the impression. Significa I think. Todo significa yo creo que, yo pienso que. No utilices for me, ¿vale? For me, fuera. Quítelo del vocabulario, ¿vale? Ponlo en rojo, táchalo, fuera. Existe en algunos casos, pero es tan básico y tan spanglish que le queremos evitar, ¿vale? Vete for me, I think, I reckon, I would say. Con utilizar 3 distintos, tenemos suficientes, pero yo aprendería think, por si acaso. Good, so opinions. Agree and disagree. Existe, I agree with. No existe, I am agree with you. Gente traduce, estoy de acuerdo contigo, I am agree. No existe, nunca ha existido, nunca existirá, ¿vale? Que no digas I am agree. Tampoco preguntas are you agree. No funciona así. Se dice I agree with you. Do you agree with me? Sin embargo, esto es bastante formal. Debemos utilizar otras formas. Por ejemplo, exactly. That's right. Of course. For sure. I see your point. I get what you mean. We also disagree in different ways. No way. I don't see your point. I don't get what you mean. Really? Are you serious? That can't be right. Are you joking? Debéis practicar diciéndolas, ¿vale? En voz alta, para que te salga así, cuando estamos conversando. Lo que queremos evitar es lo típico. Da, 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 I agree with you. Da, 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 do you agree? Da, 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 I agree with you. Da, 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 do you agree? Hay que evitarlo, ¿eh? Right, finally,
we're going to take a look at coming to a conclusion, finding a conclusion. Hay vídeos en YouTube sobre esto, también sale en el curso que explique. ¿Right? Si no encontráis el enlace, me lo decís y os lo envío. Okay, any questions? Okay, let's go. No. We're going to look at coming to a conclusion. Debéis utilizar un discourse marker, se llama discourse marker, en plan una palabra clave que indique que la conversación está llegando a su fin. Puedes decir, and that's all, and that's it, se ha acabado, I have nothing more to say, pero lo que solemos utilizar es un conector de estos para decir que es el final, es la conclusión. No utilices in conclusion. ¿Es un nivel escrito? Formal, sí, pero hablando. We would use finally, all in all, in short, to sum up, and you give your conclusion. For example, all in all, I think the best option is, y das la opción. Esto se llama un cleft sentence. The best option is, the easiest thing is, y das la opinión. Dices cuál es, ya está. Y la otra persona dice si está de acuerdo o no. Okay, so those are the 5 elements of the conversation. Questions, suggesting, opinion, agree, disagree, conclusion. 5 elementos, ¿vale? What we're going to do is practice. You are going to speak together, vais a hablar juntas sobre una situación. Lo que tenemos es un tipo de pregunta tal cual como el que es un guión al principio, así que siempre es igual, siempre repiten lo mismo. Después expliquen la situación, os enseñan un dibujo, vuelven a explicar la situación y conversáis entre vosotras dos. ¿Vale? So let's say, in this part of the test, I would like you to speak together for about 2 minutes. I'm going to describe a situation to you. Eso es el guión. Ya empiezan con la pregunta. You are worried that your friend spends too much time on his phone. Así que es un chico, he. And using technology. And you want him, them, to spend more time outdoors. Así que tienes un amigo, un chico, que pasa demasiado tiempo con el móvil y utilizando tecnología. Igual los videojuegos. Tú quieres que pase más tiempo fuera de casa. Hay que sugerir cosas que puede hacer fuera de casa. For example, here are some things they could do outdoors. Fuera, al aire libre. Outdoors. Talk together about the different things they could do in order to spend more time outside and say which would be best. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir nuestros 5 elementos. Hay que hacer preguntas, hay que sugerir, opinión, de acuerdo o no, conclusión. Sugieres una opción. Let's talk about running. Los dos dais la opinión. Hacéis preguntas, si estáis de acuerdo o no. Tenéis unos 20 a 30 segundos para hacerlo, así que tiene que ser al grano, ¿vale? To the point. Después, sugieres otra. What about swimming? Habláis sobre ello. Let's talk about playing tennis, for example. How about playing football? Let's talk about cycling. Cycling, montar en bici, cycling. How about surfing? Y el último, que igual no sabéis cómo se dice, senderismo, ¿cómo se dice? No sé. Hiking. H-I-K-I-N-G. Hiking. Hiking, senderismo. You suggest the option. Why don't we talk about hiking? ¿Sugieres? ¿Dais vuestra opinión? Si estáis de acuerdo o no, pero estamos hablando de unos 20 segundos cada opción. Si no habláis de todas, no os preocupéis demasiado, pero mínimo 3. ¿Vale? Al final, conclusión, which is the best? So you say, finally, I think the best option is, y dais la opción. Okay? So,
Laia, Raquel, can you please say which activity should he choose? Eh, Go on, Raquel, you begin. Okay. okay. Hi, my friend spent too much time on his phone, and I think he playing football because it's very funny. What about you? That would be a good idea. What's your view? Swimming. What's your view? He's swimming. So what's your view of... No way. I recall It's a good idea, it's a bad idea? it's a bad idea. I think he hiking because he está en contacto. ¿Cómo se dice? In touch with. He is ¿Cómo? in touch with. He is in touch with. He is staying with the nature. In touch with nature. Touch is tacto. In touch with. Touch como tocar. Touch. In touch with. Really? Let's talk about playing football. Yes, playing football is a good idea, Okay. but I think surfing is the best option. Because? I see your point, but what's your opinion of playing tennis? Because in their city, you don't have sea for surfing. That's true. That's true. But he go a trip and he will practice surfing. But he Conclusion. playing tennis is a good idea too. Okay. I think finally the best thing for spend more time outdoors is play tennis. Playing tennis. Okay, I agree with you. Okay, thank you. Good. Now, this is the interaction. Lo que dicen en los exámenes es, cuanto más parezca una conversación entre unos amigos tomando un café, o sea, informal, mejor. Así que hay que soltarse un poco y sonreír, disfrutar un poco de ello. Pero viene con la práctica. Hay que practicar, interactuar. Por eso, cuando te vas a examinar, conviene conocer a la persona con quien estás conversando.
practicar de antemano. Pero simplemente sugieres una opción, dices si te parece buena idea o no, haces una pregunta, la otra persona dice si está de acuerdo o no, y luego pasáis a la siguiente. Al final, conclusión, decís cuál sería la mejor opción. Bueno, that is a B1 level interaction. Lo que tienen después es más preguntas. Hacen más preguntas para que sigáis interactuando. La primera pregunta suelen hacer de forma individual. Dirán tu nombre y quieren que contestes solo. Das una respuesta en unos 20 segundos. Después, la otra persona hace la siguiente pregunta. La tercera y la cuarta pregunta lo hacéis como interacción otra vez. Habláis sobre ello. ¿Sabéis? Porque si no digo ningún nombre, quiere decir que habléis juntas. Y hago un gesto así. Habla juntas. ¿Vale? So, Laia, is it easy to live without a phone? I will say life without a phone it isn't easy because today we have more technologies and xarxas sociales, ¿cómo se llama? Social networks. Social networks, and we connect with all my people, and for this I will say life without a phone isn't it easy. Yeah, I agree with you. I think everyone now uses their mobile phone for everything. So obviously, it's very important. Raquel, why do people use their phones so much? Because they need the phones in their work, or maybe they use for a buy. They use them For buy. to shop. So they use them to To shop. shop. They use them to buy things. Yeah, I see what you mean. Now, speak together. Do you prefer using technology or doing other things? I prefer doing other things. Like? For example, I hiking in the nature. Okay. What do you think? And Mike? you? That's right. I think I prefer doing other things, but in more situations, I prefer using technology. Okay, thank you. Now, where do you spend most of your free time? I spend most of my free time in no sé. A place, like In which the place? street with my friends. And what is your opinion, Raquel? That's right. I hang out with my friends too. I don't know. Okay, good. Now, if you think we're finishing, you can suggest things. Lo que tenemos que hacer cuando conversamos es, tenemos que hacer preguntas dentro de la misma pregunta. Por ejemplo, dice, where do you spend most of your free time? Entre vosotras mismos tenéis que interactuar y mantener la conversación. Por ejemplo, Raquel puede decir, do you spend a lot of time in the mountains? Laia, tú tienes que decir, sí. Luego preguntas, do you go shopping often?
Raquel tiene que contestar si pasa mucho tiempo en centros comerciales. Do you often go to the beach? Y preguntamos ese tipo de cosas. Sugieres una y luego decís si lo hacéis o no. ¿Vale? Así mantenemos la conversación con preguntas. Por eso siempre digo, es tan importante formular preguntas. Porque ante la duda, piensas que no tengo nada que decir, pues haces una pregunta y que hable el otro, porque tú has hecho lo tuyo. ¿Vale? La Vale. clave es interactuar. Da tu opinión, preguntar. Da tu opinión, preguntar. ¿Vale? Aquí abajo tenemos prompts. Prompts quiere decir, son cosas que utiliza el examinador si no conversáis suficiente. Si no conversáis suficiente, por ejemplo, veo que Raquel está hablando, pero Laia no, yo haré un prompt a Laia para que hable. What do you think, Laia? Do you agree, Raquel? What about you, Laia? And then you can continue the conversation. Okay? Now, what we are going to do is we're going to take a look at a conversation task. We are going to explain exactly what is the conversation task. La interacción es muy sencilla. Para mantener una conversación, lo que tienes que hacer es utilizar los 5 elementos de la conversación. Tienes que hacerlo de forma informal, como si parecieses con 2 amigas hablando sobre la situación. Tiene que ser formal, ligera, con preguntas. Piensa en lenguaje corporal positivo, que es mi amiga, estoy hablando con mi amiga, ¿vale? Cuanto más parezca una conversación informal entre amigas, mejor. Por lo cual, no debes empezar con ¿Shall I start? ¿Debería empezar yo? Pues es que queda demasiado formal. Una empieza y empezáis, y ya está. Pregunta, let me ask you. What are the 5 elements of a good conversation? ¿Cuáles son los 5 elementos de una buena conversación? ¿Me acordáis? Opinion. Okay. Esa es la tercera, sí. First one, Question. question answer. 2, Agree and disagree. es la cuarta. Suggest. ¿Sí? Suggest. Suggesting your options. Suggesting. 3, opinions. 4, Opinion. agreeing, disagreeing. 5, Conclusion. conclusion. Thank you, Laia. Conclusion. So we have these 5 elements. Asking and answering questions. Suggesting. Opinions. Agreeing, disagreeing. Conclusions. Practica con las frases hechas y tenemos que empezar a hacerlo como parte de nuestra conversación. Esto se practica y se mejora hablando. Así que hay que practicar con un compañero y practicar. Now, an important thing is to form questions. Hay que practicar la formulación de preguntas. Recordando que hay 4 tipos. 4. 1. Short questions. What about you? How about you? How do you see it? What do you think? 2. What is that? We have closed questions. Do you? Have you? Would you? Are you? Pregunta se contesta yes or no. We have open questions. Where? When? How? What? Which? Why? And question tags. En el B1, si simplemente sabes formular preguntas con el verbo to be, tienes suficiente. It is easy, isn't it? It is boring, isn't it? It is fun, isn't it? Si haces esto, es suficiente. So we need to practice this. Recordando que podemos practicar las preguntas en Instagram, YouTube, con el canal, es que hay vídeos con inteligencia artificial de escuchar, repetir preguntas, escuchar y decir frases. Hay que practicarlo. Buscas short questions, question words, question tags. Y aquí tenemos información. ¿Ok? Good. Remember our website, Intercambio Idiomas Academy, and we have example exams on Intercambio Idiomas online. Okay? If you have any questions, send me a message to 652-466-477 si tenéis cualquier duda sobre cualquier cosa, ¿vale? Os voy a enviar, chicas, un enlace a ejemplos de examen en plan conversación y veis que las preguntas son muy parecidas. Siempre es lo mismo. Pasa algo con una persona y ponen una pega y hay que decidir cuál es la mejor opción. Por ejemplo,
tus amigos y tú queréis hacer algo este fin de semana, pero hace mal tiempo. ¿Qué vais a hacer? Elegís una opción y ya está. Es siempre el mismo formato, pero es practicar. Que sea una conversación ligera, ¿vale? Ok, hemos terminado un poquito antes hoy, pero así la interacción. Ok, so thank you very much. I will see you next time.